orden financiero significa estar contento con lo que tenemos, gastar menos de lo que ganamos, ahorrar aunque no sobre, muy importante eso, el ahorro no significa que sobre, y evitar los intereses y manejar presupuestos para tener un orden financiero. Vamos a comenzar revisando cuál es el nivel de contentamiento que nosotros tenemos. Esta mañana también la palabra nos hablaba de eso, de estar contento con todo. Dios quiere que estemos contentos con todo, que no seamos personas amargadas, personas descontentas, murmuradoras. Todas esas cosas de verdad que ofenden mucho a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Él es nuestro amo, nuestro jefe, y Él es nuestro proveedor. Así que pues si entendemos y creemos, porque recordemos que nuestra justificación depende mucho de nuestra fe en las promesas de Dios, en todo lo que es Él. Así que pues es muy importante que nosotros vivamos contentos con lo que tenemos. Algunos pueden tener más, otros pueden tener menos. No importa lo que tengas, lo importante es que de verdad estemos contentos con lo que Dios nos da. A veces eso para el mundo puede ser algo negativo. La gente puede decir, uy, pero es que calificamos la ambición como algo bueno. Si una persona que no sea ambiciosa, como que entonces esa persona no está bien. O sea, no es aplaudida por el mundo. El mundo aplaude a las personas muy ambiciosas, pero Dios no aplaude eso. Dios quiere que nosotros seamos personas satisfechas y contentas con lo que Dios nos provee, y que dependamos de Él siempre, especialmente en todo, pero en este tema de las finanzas con mayor razón. La pregunta es esa, porque muchas veces nosotros somos hay avaricia, hay codicias precisamente porque no estamos contentos. Porque si tenemos un carro, no estamos contentos con el carro, y tenemos una casa, no estamos contentos con la casa, y tenemos un reloj, no estamos contentos con el reloj. Siempre estamos queriendo más, y nunca, y el diablo nos roba el disfrute, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos disfrutar. Dios nos puso en esta tierra no para vivir amargados, no para vivir sufriendo. O sea, el sufrimiento es parte de la vida, pero no ese es el propósito de Dios, que estemos sufriendo, sino que vivamos satisfechos, vivamos contentos. Y la satisfacción y el contentamiento no debe depender de qué tanto tengas o no tengas, sino de lo que Dios te da. Así que según la palabra en Proverbios capítulo 30 versículos 7 y 9 nos dice: Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Amén. Fíjate que el diseño de Dios no quiere, o sea, Dios no está promoviendo los dos extremos, ni las riquezas ni las pobrezas, y ese debe ser lo que debe haber en nuestro corazón como creyentes, como cristianos. Por un lado, no debemos de estar en función de las riquezas, porque eso es algo mundano, ni tampoco debemos estar en función de la pobreza. Hay personas que se consideran tan espirituales que hacen voto de pobreza y se dedican a la pobreza. Pues eso no es bíblico. El Señor no nos ha llamado a vivir en miseria, ni a vivir mendigando pan. Nos ha llamado a vivir una vida balanceada para que cumplamos el propósito de Dios. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a vivir con lo que Dios nos da. Por eso Filipenses 4:12 dice: 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ocasionalmente nosotros podemos pasar momentos de necesidad como cristianos, y eso no significa que Dios no está con nosotros. Nosotros podemos pasar pruebas y podemos pasar momentos Aquí la palabra estoy enseñando. de aflicción, exacto. Entonces por eso aquí la palabra en Filipenses, Pablo en este caso, era un hombre de Dios que había aprendido a vivir contento con cualquiera que sea su circunstancia, aún en momentos de necesidad, momentos de hambre. Pablo tuvo momentos en que pasó necesidades y hambre, y tuvo momentos de abundancia, y dice que él está enseñado Para estar saciado. a estar bien, cualquiera que sea su necesidad, porque él se soportaba era en Cristo, no en las cosas materiales ni en el dinero, sino en Cristo. Por eso cuando dependemos del Señor, pues el Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que nos satisface, el Señor es el que nos suple. Así que eso es lo importante, como cristianos tengamos eso muy claro, ese principio muy claro, de que Dios nos ha llamado a vivir siempre contentos, bien sea que nos dé más de lo necesario, bien sea que nos dé menos de lo necesario. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él, si dependemos de Él y sabemos que estamos en sus manos, que todas las cosas están obrando para bien para aquellos que lo amamos, sabemos que Él nos está enseñando, y en las circunstancias que vengan, sabemos que Dios está teniendo un trato con nosotros. ¿Cómo tomamos ese trato? ¿Cómo seguimos adelante? Ahí es donde se ve el corazón, ahí es donde se ve cómo, o sea, no es las circunstancias los que nos están definiendo, sino que como cristianos, la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros, nos ha llevado a vivir una vida por encima de cualquiera que sea las necesidades. O sea, por eso podemos tener contentamiento aún en los quebrantamientos, sea de dinero o sea de cualquier índole. Amén. Ahora, aquí lo importante es esto: la escasez o la abundancia no debe ser producto de tus fuerzas o de tu desorden espiritual, porque puede ser que alguien se encuentre pasando abundancia porque ha puesto las riquezas y el trabajo por encima de todo, y por esa razón está prosperando y está teniendo abundancia, y su ídolo es el dinero. Entonces esa abundancia no es una abundancia que viene de Dios, esa abundancia es una abundancia que viene del mundo, de tu carne. O puede ser al revés, puede ser que estés pasando necesidad o pobreza por tu desorden espiritual, por la pereza, por la falta de diligencia, por no ser obediente a Dios, por muchas razones espirituales que pueden estar produciendo en tu vida necesidades, por falta de hacer la voluntad de Dios. Yo he conocido personas que pasan necesidades, hambre, y lo que están esperando es que les ayuden, pero no están dispuestos a trabajar con diligencia, o al menos no están dispuestos a trabajar sino en las cosas que solamente esas personas quieren hacer, y si no es eso, no lo hacen. Entonces no es lo que Dios les ponga, no es las circunstancias que Dios permita, sino que puede ser producto de tu propia falta de obediencia a Dios y de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Así que si estamos en orden financiero, si estamos en orden delante de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, pudiera ser que pasemos momentos de necesidad, pudiera ser que tengamos abundancia, pero eso ya dependería de Dios y no de nosotros. En la vida financiera nuestra, desde que conocimos al Señor, antes de conocer al Señor, yo les he dicho, vivía para el trabajo. Para mí el trabajo era lo más importante, para mí la prosperidad era lo más importante. Cuando llegó el Señor a la vida de nosotros, entendí, y para mí ya el trabajo pasó a un tercer nivel o cuarto nivel. No dejó de ser importante, no me volví responsable, no dejé de ser diligente, pero ya en mi corazón el trabajo y las finanzas no ocupaban el lugar que ocupaban antes en mi vida. Dejó de ser ese ídolo. Eso fue el trato de Dios con nosotros, conmigo. Pero hacia mi parte, ¿no? Mi responsabilidad siempre me esforcé por ser responsable en lo que Dios me ponía, en hacer las cosas bien hechas para el Señor, en no dejarme llevar por la pereza, ni por la comodidad, ni por mis conveniencias, sino siendo esforzado
diligente y responsable. Sin embargo, eso no significaba que el trabajo era lo más importante para mí, porque había ya otras prioridades en mi vida. Y de esa forma uno hace su parte y Dios hace la parte de él. Es como un pacto donde si tú cumples tu parte, Dios cumple la de él. Pero es importante que ambas partes estén de acuerdo para que venga la bendición de Dios y la voluntad de Dios sea puesta en nuestra vida. Amén. Otra de las cosas que tenemos que Dios quiere que en este fin de semana revisemos y evaluemos espiritualmente es las redes sociales. Las redes sociales, el internet, pues eso es algo de los últimos tiempos, todos lo saben. La pregunta es, casi todos tienen o tenemos, bueno, yo tengo una por ahí, pero no sé cómo entrar, que Sebastián una vez me hizo, Facebook o Instagram o TikTok o todas esas redes sociales que existen, y no es que las redes sociales en sí sean malas, pero la pregunta es, ¿qué te motivó o te motiva a tener las redes sociales? Normalmente, generalmente las redes sociales se usan ¿para qué? En el mundo. ¿Por qué el mundo tiene las redes sociales? Pues porque a través de las redes sociales quieren mostrarle a la gente sus éxitos, que la gente vea lo bueno que eres, o las cosas buenas que tienes, o cómo te ves de bien, o la buena vida que tienes. Y generalmente muchas veces incluso están hasta manipuladas. La gente las maquillan para que se proyecte una imagen que tampoco es real. Y lo que pasa es que todos los amigos, no sé cómo es que funciona eso, yo sé que ahí tienen muchos amigos, mucha gente puede verlas, pues la gente, uy, mira fulano de tal, hizo este viaje a tal parte, mira que compró este carro, mira que la que tiene, y entonces eso puede producir envidias, celos, cosas que no son de Dios. Y realmente, ¿para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el propósito de eso? Ahora, podemos usar las redes sociales para hablar del Señor, podemos usar las redes sociales para testificar de Dios, podemos usar las redes sociales para el propósito de Dios, pero ¿qué es lo que realmente nos motiva para tener las redes sociales? Yo creo que es algo que Dios quiere que todos nosotros evaluemos. Vamos delante de Dios, porque pudiera ser que esas redes sociales pudieran estar siendo un tropiezo para nuestra vida espiritual, pudiera ser un ancla que nos impida prosperar espiritualmente, porque nos están controlando y la estamos usando para alimentar la avaricia, alimentar el pecado en nuestra vida, y tal vez sutilmente, tal vez justificándonos. Así que es muy importante que revisemos eso en nuestra vida. Y eso se puede dar de nosotros hacia los demás, o cuando tenemos amistades también de ellos hacia nosotros. Entonces desear estar como fulanita, o desear tener las cosas que tiene fulanita, o desear viajar donde viajan las personas, lo que vemos, lo que estamos viendo. Entonces estamos anhelando y estamos deseando, y se va volviendo algo que nos va contaminando de alguna manera. Entonces debemos pues tener mucho equilibrio y control de eso, dominio propio de las redes sociales. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros no podemos poner nuestra confianza en nuestro propio corazón, pero tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a Dios, para que sea Dios el que nos dé convicción, confrontarnos. Señor, ir a Él. Señor, muéstrame si hay algo en mi corazón que no esté recto delante de ti. Es nuestra labor como hijos de Dios asegurarnos de que nuestros corazones estén rectos delante de Dios, porque nuestros corazones son engañosos y es muy sutil, y podemos justificarnos en muchas cosas pensando, creyendo que estamos bien. La palabra de Dios, escuchamos, y podemos verlo de la parábola del sembrador. No penetra esa palabra porque nuestro corazón no está recto y ni es puro delante del Señor. La parábola del sembrador dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto. Por eso puede suceder. Hay muchos cristianos, yo creo que eso pasa mucho hoy en día en la iglesia cristiana en el mundo entero,
muchos millones y miles de millones de cristianos, pero vemos una iglesia muy tibia, muy mediocre espiritualmente, muy carnal. Y hoy en día es cuando más tenemos acceso a la información. En la época de los apóstoles, los cristianos no tenían la Biblia como un libro, no tenían en sus manos, no tenían los libros, no tenían los videos en YouTube, en Facebook para escuchar palabras, mensajes, enseñanzas. No tenían acceso a tanta información bíblica y tanta administración bíblica como hoy tenemos. Hoy tenemos en nuestra casa, o sea, en la noche podemos estar constantemente nutriendo nuestra vida espiritual. Pero el problema es que toda esa información, todo ese alimento espiritual no está produciendo transformación en nuestra vida, porque hay engaño, y ese engaño viene por el afán a las riquezas, por el afán, por el ídolo del dinero. Ese engaño viene porque nuestro corazón está puesto en las cosas materiales, las cosas terrenales. Por lo tanto, aunque escuchamos, la palabra entra por un oído y sale por el otro y no pasa nada. Seguimos espiritualmente igual de carnales, no hay prosperidad espiritual, no hay crecimiento, no hay transformación, porque la misma palabra dice que esa semilla cae en tierra que no permite que penetre la semilla, germine y dé fruto. Corazón es perverso y hay corazones que ni siquiera hace algo la semilla, simplemente cae en un terreno tan duro que no hay fruto. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y ahí la palabra no puede penetrar. Por eso nosotros nos disfrutamos más escuchando otras cosas que la palabra de Dios. Cuando escuchamos, nosotros disfrutamos la palabra de Dios cuando nuestro corazón está siendo transformado, cuando nosotros ha sido abundante esa palabra y estamos viendo verdaderamente un corazón que está siendo purificado. No quiere decir que ninguno de los que estamos acá tiene corazón completamente puro y recto, pero estamos caminando en esa dirección. Necesitamos que este corazón Dios lo purifique, necesitamos pedirle a Dios para que esta palabra pueda penetrar, por lo menos penetrar y empezar a obrar hasta que un día pueda dar fruto al 100 por 1. Por eso muchas veces a veces hasta sentimos pereza por las cosas espirituales. Tenemos el conocimiento, pero llegamos a la casa y pensamos deberíamos de leer la Biblia, deberíamos de escuchar un mensaje, pero nos da pereza, no sentimos deseos y no hay ese deseo. Más bien tenemos deseo de hacer otras cosas, o de ver un programa de televisión o cosas que no sean malas, pero que no sean alimento espiritual. Y la razón de que no haya ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón es porque la avaricia, el afán de las cosas materiales nos están ahogando, asfixiando nuestra vida espiritual. Por eso es muy peligroso. Tenemos que avivar nuestro corazón, avivar nuestra vida espiritual. Y si tú quieres que Dios avive tu vida y tengas esa hambre, por eso una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte es: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Necesitamos ser hambrientos, tener que realmente podamos encontrar en la palabra, en la comunión, en la vida de la iglesia, ese disfrute, esa satisfacción, ese gozo que antes en el mundo lo experimentábamos en las fiestas, en las cosas mundanas. Ahora deberíamos de nosotros como hijos de Dios, nuestro gozo y nuestro disfrute verdadero de estar en las cosas de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Y la razón por la cual eso no pasa, hay falta de vida espiritual en muchos cristianos, es precisamente por el afán del dinero, por la codicia, por la avaricia, por la idolatría financiera que hay en nuestros corazones. Y por lo tanto, si Dios nos está mostrando a nosotros eso, es para que nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios y vamos a Él. No nos entristezcamos como el joven rico y nos vamos, sino que vamos al Señor y clamemos a Dios para que sea Dios el que nos libere de esa idolatría y que podamos realmente ser llenos de ese amor de Dios. Éxodo 20:17. Muy importante revisar eso. No estemos codiciando nada.
Lo único que debemos de codiciar es al Señor, Dios, la vida espiritual, el propósito de Dios. Eso sí debemos codiciarlo. Pero todo lo que no sea Dios no deberíamos de codiciarlo. Por eso es muy importante que tengamos claro como creyentes nuestra posición como hijos de Dios en esta tierra y entender, porque fíjate, una de las cosas que no entendemos y no vivimos es que creemos que nosotros somos los dueños de las cosas, creemos que nosotros las cosas son nuestras y decimos, es que yo tengo esto porque me esforcé, porque trabajé duro, porque soy inteligente, porque soy capaz, porque me sacrifiqué y porque he hecho tantas cosas, entonces yo me merezco, decimos. Muchas veces han escuchado esa expresión, me merezco esto. O a veces le dicen a uno, es que te lo mereces. Te lo mereces porque has trabajado muy duro. Yo creo que lo único que nos merecemos nosotros es ir al infierno. Si fuéramos justos, todos nos merecemos ir al infierno porque todos somos pecadores, y la palabra de Dios dice que el que peca, la paga del pecado es muerte, morir espiritualmente del infierno. O sea que lo único que realmente nos merecemos en esta vida es ir al infierno. Pero gracias a la misericordia y la gracia de Dios y el amor de Dios, Dios nos ama tanto que vino a rescatarnos para darnos vida y vida abundante, para sacarnos de la condenación eterna y darnos eternidad en Él, y darnos salvación y darnos vida eterna. O sea que realmente nosotros no nos merecemos nada. Y si podemos tener mejores cosas porque hemos trabajado duro, tenemos que darle la gloria a Él, decir, Señor, gracias porque tú me has dado salud, porque tú me has dado talentos, porque tú me has dado las capacidades, me has dado las oportunidades para poder trabajar, y tú me has proveído para tener lo que tengo. Y si nosotros somos personas que realmente de corazón sincero, porque esto lo podemos decir de boca, pero lo sentimos, si de corazón sincero somos conscientes de que todo es del Señor, viene del Señor y todo es gracias a Él, entonces la gloria se la vamos a dar siempre a Él. Nunca vamos a darnos la gloria a nosotros, nunca vamos a decir es que yo lo logré, yo soy exitoso, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy responsable. No, sí tenemos que ser responsables, sí tenemos que ser diligentes, pero todo es de Él y todo es para Él. No de dientes para afuera, sino porque Dios está mirándonos. Hay en el Salmo 32 que dice que Él nos enseña y nos muestra las cosas y luego pone su mirada sobre nosotros. O sea, Él mira, pero no lo que decimos, sino lo que hay en nuestro corazón. Señor. Somos sus testigos. Muchas veces, por falta de fe, no le creemos a Dios y ponemos el trabajo por delante, porque decimos, y entonces, porque yo he escuchado mucho eso, y entonces ¿quién va a pagar mis cuentas? A veces yo he animado a hermanos, no los hermanos que están aquí, otros hermanos en otra época, que dicen, no hermano, es que yo no puedo reunirme porque tengo que trabajar y tengo esto y tengo lo otro. Yo le digo, hermano, pero denle la oportunidad al Señor. Y dice, no, si usted me paga mis cuentas, yo vengo. Y no, así me lo han dicho. Como quien dice, yo tengo que hacerlo. Falta de fe. Dios quiere que caminemos en fe, que le creamos, y realmente ahí es cuando vemos la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia que somos mayordomos, no dueños. La palabra es muy clara en varias escrituras, como por ejemplo Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo es de Él. Ni siquiera nosotros somos de nosotros, porque la Biblia en Corintios dice que Cristo nos pagó precio por nosotros y nos compró. Con precio de sangre. Nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. O sea que todo es de Dios, aún nuestra propia vida. Pero realmente vivimos así. Realmente vivimos conscientes de que nada es nuestro. Cuando tenemos problemas financieros nos estresamos. ¿Por qué nos estresamos? Porque pensamos que es nuestro. Pero si sabemos que somos mayordomos y que eso es de Dios y no nuestro, pues no nos vamos a estresar, sino que vamos a decir, Señor, dirígenos, guíame, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es tuyo. Sí, eso es algo muy importante y que esta mañana nos quedó bastante claro con la exposición de la hermana, que no somos mayordomos y de verdad
tiene que ser esa una realidad de nuestra vida, de saber esto, de que nada es nuestro, como decía, ni siquiera nuestra vida es nuestra. Hoy estamos, mañana no estamos. Dios da, Dios quita, Dios da riquezas, Dios empobrece. Todo es de Él y todo es para Él. Debemos tener eso bien claro, porque cuando vivimos con esa realidad, vamos a ser más libres, vamos a ser libres verdaderamente, vamos a ir caminando más en libertad. Y el Señor nos da una abundancia tremenda, una prosperidad tremenda, más que económica. Es la prosperidad espiritual, la prosperidad de la paz, del gozo, del vivir tranquilos, del vivir sosegadamente, de tener confianza, esperanza, de saber lo que nos espera en el mañana, de saber que no dependemos de nosotros, sino que dependemos absolutamente de Él. Eso para mí es la mayor riqueza que puede existir sobre la faz de la tierra. No hay otra, no sé si es porque ya soy mayor, pero no hay mayor riqueza que el tener esta tranquilidad y esta paz que solamente Dios nos da. Cada día vienen, en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor nos dice, confíen, yo vencí este mundo. Entonces en esa confianza es que tenemos que caminar y que tenemos que andar, porque todo viene de Él y todo es para Él, todo nos lo ha dado para que nosotros simplemente seamos mayordomos. Es clarísimo con la escritura de que Dios nos considera sus mayordomos. No el mayordomo de los tiempos modernos, el mayordomo de los tiempos de Jesús, que es, los mayordomos de los tiempos de Jesús eran esclavos, y eso después lo vamos a ver con más detalle. Por ahora quisiéramos mencionar las características de un mayordomo según Dios. ¿Cuáles son las características de un mayordomo? Entonces, en primer lugar, un verdadero mayordomo es alguien que confía y depende de la provisión de Dios plenamente. Entonces, primero aquí, revisa si de verdad tú eres un mayordomo, si de verdad tú estás viviendo como un mayordomo, de verdad vives consciente de que eres mayordomo. Entonces, si eres un mayordomo de Dios es porque eres una persona que siempre estás confiando y dependiendo de la provisión de Dios. Siempre estás sabiendo, como dice Mateo 6, que Dios te cuida, Dios tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tu vida, y que Él no te va a desamparar, sino que siempre tenemos nuestra confianza puesta en Él. Pues entonces dependemos completamente de Él. Esta escritura es importante porque mira, dice Mateo 6:26, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede, o sea, con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Entonces, depender de Dios, número uno, es la característica de un verdadero mayordomo. Número dos, estar siempre contento con lo que tenemos. Fíjate que el contentamiento es algo que tenemos que aprender. Pablo aprendió, dice Filipenses 4:11, dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues es aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Fíjate, Pablo aprendió a contentarse. Es algo que tenemos que aprender, porque naturalmente no somos personas que nos contentamos. Somos personas que siempre estamos infelices, descontentos, murmurando, amargados. Por eso en Cristo tenemos que, ejercitándonos en el Espíritu, tenemos que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y son principios, son columnas de la mayordomía. Si tú de verdad eres un mayordomo de Dios, tienes que primero ser una persona que completamente dependa de Dios en todo, en tus finanzas, en tu vida financiera y también, o material, terrenal, y también tienes que ser una persona que siempre estás contento con lo que tienes. El otro requisito de un mayordomo es que debe ser esforzado y responsable, porque si Dios te da un trabajo, cualquiera que te dé, mira, yo he visto mucho eso en la vida cristiana. Hay muchos hijos de Dios que están pasando necesidad, no tienen trabajo, tienen su familia pasando necesidad, y Dios les abre las puertas para un trabajo y dicen que no. ¿Y por qué no?
porque ese trabajo no me gusta, porque no me parece justo, porque no me pagan lo que yo quiero, o porque es un trabajo muy duro, o por cualquiera que sea la razón. Entonces preferimos seguir pasando necesidades y aún nuestra familia pasando hambre, porque no estamos dispuestos a trabajar en lo que Dios nos permita trabajar. Entonces, como mayordomos, tenemos que ser conscientes que si estamos en necesidad, Dios nos abre una puerta para un trabajo, tenemos que ser agradecidos y esforzarnos y ser muy responsables, porque muchas veces la pobreza es una consecuencia de nuestra irresponsabilidad o de nuestra pereza o nuestra comodidad, porque no estamos dispuestos a trabajar o hacer las cosas que Dios nos permite hacer. Entonces eso trae pobreza a nuestra vida, trae situaciones, o porque no estamos dispuestos a veces hay trabajos que a veces la gente nos sentimos como humillados, nos sentimos denigrados, y entonces más vale nuestro orgullo que la provisión. Y todas esas cosas son importantes porque nosotros tenemos que ser muy responsables. Cuando Dios nos provee algo, tenemos que ser responsables. Personalmente Dios nos ha ido enseñando con el tiempo muchas de estas cosas en la vida práctica. Por ejemplo, en algún momento de mi vida cristiana yo pensaba que si Dios me proveía algo, Dios me lo dio, Dios se encarga. Por ejemplo, hace muchos años, cuando estábamos quebrados, que después íbamos a perder la casa, Dios hizo un milagro sobrenatural y no perdimos la casa. No fue un milagro de Dios, no fueron nuestras fuerzas. Después de no perder la casa, Dios me puso dedicarme más a Él a riesgo de perder otra vez la casa. Fue algo contradictorio, pero lo hice en fe, y en ese momento Dios me abrió las puertas, me proveyó un contrato. En esa época mi negocio era muy básico, no tenía seguros comerciales, no cumplía requisitos para tener cuentas comerciales, y me ofrecieron un condominio ahí cerca, y para ese contrato necesitaba tener una serie de requisitos que no cumplía. Sin embargo, Dios me lo proveyó sobrenaturalmente, y el condominio me aceptó aún sin cumplir los requisitos, algo rarísimo. Y ese condominio nos proveía para pagar la casa, pero yo me confié y dije, bueno, si Dios me lo proveyó, Dios se va a encargar. Y yo descuidé. Tenía 2 muchachos trabajando conmigo y los mandaba a trabajar, a hacer el trabajo, y yo no fui diligente, no fui cuidadoso, me puse cómodo. ¿Y qué pasó? Al año perdí ese condominio, después de que Dios me lo había dado tremenda bendición, ¿no? Entonces esto me enseñó de que Dios nos da, pero Dios espera que seamos responsables con lo que nos da. En esa experiencia yo me di cuenta que yo no fui responsable, no fui diligente, porque tenía la idea de que si Dios me lo había dado, Dios se iba a encargar, Dios se iba a glorificar, y no era necesario que yo fuera responsable y diligente con ese contrato, ¿cierto? Pero todo eso fueron enseñanzas que Dios nos fue dando con el tiempo, y aprendiendo que Dios quiere que seamos como mayordomos responsables y diligentes, y nos esforcemos a hacer el trabajo bien, con responsabilidad, a ser disciplinados y a responder. Porque si Dios te da ese trabajo, fíjate, aún en el trabajo Dios te va a llamar a cuentas. Un día te va a decir: ¿qué hiciste con el trabajo que te di? No, pues tú me lo diste, pero lo perdí porque no fui diligente. Ahí vamos a tener problemas con el dueño. Esto me recuerda mucho a mí, a José. Y me acuerdo, cada que hablamos de José, me acuerdo de Alejandro. Alejandro le fascinaba ver la película de José, le encantaba, y leer el libro de Job. Pero bueno, eso es otro cuento, no sé por qué tan chiquito le gustaba el libro de Job, pero le gustaba mucho José. Y José nos enseña, o sea, el carácter y el corazón de Dios. Él fue vendido, todos sabemos la historia, por sus hermanos. Él era, aunque eran nómadas, era un príncipe de su casa y era muy consentido por su padre,
le daban las mejores cosas y tenía la capa y el manto de colores, y eso era pues lo más grande que había en esa época, y fue vendido por sus hermanos. Todas las ocasiones y todas las circunstancias que Dios puso delante de él fue esforzado y responsable. Por eso Dios lo llevó a donde lo llevó. No fue de la noche a la mañana, porque él tuvo que aprender. Él tuvo que aprender todo eso. Tuvo que aprender a tener contentamiento. Él tenía sus momentos, por supuesto, pero él tuvo que aprender a que todo era de parte de Dios. Y fue en todo, hasta en la cárcel. Y no era la cárcel como hoy en día, la cárcel que fue llevado, él respondió y que lo subían, lo que para él fuera un mayordomo, en otras palabras, porque a donde quiera que él llegaba, él era un mayordomo, él cuidaba todas las cosas como si fueran de él mismo. Otra de las cosas que nosotros vemos también, que muchas personas cuidan sus cosas, pero las de las demás no. Y las palabras nos enseñan que nosotros debemos cuidar las nuestras y de las demás, y trabajar para los demás como si fuera nuestro propio trabajo. Eso no se ve casi, y es ahí donde reside la mayor parte de los problemas de nosotros como cristianos. ¿Por qué no se va formando el carácter de Cristo en la vida de nosotros? ¿Por qué nosotros no nos esforzamos y no somos responsables con lo que Dios nos está dando cada momento? Todas las cosas. La vida de José al principio no fue nada fácil, pero ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el resultado de él haber sido un mayordomo fiel, un mayordomo esforzado y responsable? Que Dios lo levantó siendo el segundo de un imperio como Egipto, que era el imperio más grande que había en su época. Entonces, ahí donde vemos cómo Dios se glorifica. No se glorificó un día, no se glorificó el segundo, ni en el mes. Hermanos, las cosas no son de la noche a la mañana. Nosotros conocemos al Señor hace muchos años y hemos venido experimentando cosas, aprendiendo, tropezando, volviendo a levantarnos, y hemos ido aprendiendo, pero tenemos que proseguir y no podemos estancarnos. Tenemos que seguir poniendo la mirada en el Señor y esforzarnos en las cosas que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que tener mucho temor y temblor, porque somos mayordomos, y cuando Él venga, que de hecho viene pronto, ¿qué es lo que vamos a entregarle? Eso es algo que debemos estar bien vigilantes en ese aspecto. Amén. Como verdaderos mayordomos, nosotros debemos de ser el ejemplo para el mundo. Debemos de ser los mejores trabajadores de la tierra, los más responsables, los más diligentes, los que hagamos las cosas mejor. Porque como cristianos y como mayordomos, nosotros hacemos el trabajo para el Señor, no para el hombre. Si yo trabajo para alguien me contrata, yo no debo limitarme a hacer lo básico, porque de acuerdo a lo que me pagan. Yo debo ser ahí donde expresamos a Dios, al Señor en nuestras vidas. Debemos ser el ejemplo en el lugar donde trabajamos, como los mejores, porque lo que hacemos lo estamos haciendo para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y si tenemos nuestro negocio, debemos hacerlo lo mejor para el Señor, y debemos hacerlo con diligencia, con responsabilidad y con humildad, expresando a Cristo en nuestros trabajos, sabiendo que eso proviene de Él y es para Él. Así que eso debe ser lo que hace la diferencia en nosotros, porque en el mundo no funciona así. En el mundo la gente, si te dan un trabajo y te pagan poquito, trabajas poquito y haces lo menos posible, porque dices, no es justo lo que me están pagando. Entonces, ¿para qué recibiste el trabajo? No, en el Señor no debemos de trabajar conforme a esos criterios. Si te pagan más o te pagan menos, o te tratan bien o te tratan mal. Debemos de ser el testimonio, el ejemplo, la luz de Cristo donde quiera que andemos, porque debemos hacer lo mejor para el Señor. Eso es muy importante, es una característica de un buen mayordomo. Otra característica de un buen mayordomo es que aceptamos la voluntad de Dios. Y quiero traer como ejemplo el caso de Job. Job, todos conocen la historia de Job. Fue un hombre rico, que tenía muchos bienes, muchos ganados, muchas tierras, una familia, esposa, y Dios permitió que él perdiera todo, y era un hombre justo. Y encima, después de que perdió todo, quedó hasta su salud
viene su esposa, que la Biblia ni siquiera menciona el nombre de la esposa, sino que dice la mujer, y para terminar de rematarlo viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate, como que después de que lo perdió todo, estaba en esas condiciones, perdió todas las posesiones, perdió la salud, perdió sus hijos, perdió todo, y encima de eso viene la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate. Y aún así, Job dijo, en Job 1:21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Hermanos, si este ejemplo de Job no nos habla, pues entonces no sé qué nos va a hablar. Pero de verdad, ¿cuántas veces nosotros murmuramos, nos quejamos, renegamos por circunstancias y cosas que estamos pasando? Y realmente un buen mayordomo es uno que acepta la voluntad de Dios, que bendice a Dios siempre, que da gracias a Dios, que da gloria a Dios siempre, cualquiera que sea su circunstancia. Por eso vino Jesús, porque humanamente nadie puede hacerlo. Necesitamos, como decía Pablo, o dijo Pablo, o dice Pablo, porque la palabra es ahora y ya. Dice, nosotros estamos arrastrando un cuerpo de muerte, miserables somos, pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por Él y en Él, o sea, podemos hacerlo, podemos darle gloria, podemos darle alabanza, no importa nuestras circunstancias. Bueno, pudiéramos ir hablando un poco más de ese tema, pero para adelantar un poquito quisiera que empezáramos a hablar de otro tema, que es el tema del ahorro, sí. Esta mañana la hermana Carol nos hablaba de cómo enseñar a nuestros hijos a ahorrar, ¿cierto? Como parte de la enseñanza, cómo adiestrar a nuestros hijos a manejar los recursos financieros en el Señor desde pequeños. Entonces, por ejemplo, si le damos $5 por alguna razón, pues que una parte de eso sea para el Señor, otra para ahorrar para ahorros necesarios rápidos, otros para ahorros más largos, otros para disfrutar. Pero yo creo que Dios también nos habla sobre ese tema, realmente cómo debemos manejar nuestros recursos financieros, cómo debemos manejar lo que Dios nos provee, porque si nosotros trabajamos y tenemos ingresos financieros, también tenemos que saber cómo manejar ese dinero, esa provisión conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a empezar hablando hay 3 clases de personas. Uno es la persona que derrocha, en otras palabras, la persona que gasta más de lo que se gana. ¿Han conocido personas así? O tal vez tú alguna vez has sido así. Yo fui así. En un tiempo de mi vida yo estaba gastando más de lo que ganaba. Eso no es bíblico, no es del diseño de Dios, ni debe ser conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces la gente somos derrochadores o somos malos administradores. ¿Por qué? Dice Proverbios 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Ese es el 19. El 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, Dios nos provee, vamos a decir que Dios nos provee $1,000, por decir algo. De esos $1,000, Dios no quiere que te gastes los $1,000, y mucho menos que te gastes 1,100, ni 1,200, ni 1,300, que no los tienes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como dice aquí el Proverbios, por causa de los vicios, por causa de los placeres, por causa del pecado, terminamos gastando más de lo que ganamos. Y eso es lo que pasa generalmente. La gente derroche y vive en problemas financieros porque por causa de los vicios. Hay personas que reciben su cheque
y el fin de semana se lo gastan todito en vicios o en placeres o en mujeres o en cerveza o en juegos, y después no tienen ni para pagar, para comprar el mercado. Entonces se endeudan para mercar, y eso es incorrecto delante de Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere que por causa del amor a los placeres o a las comodidades materiales, a los deleites. En el caso, fíjate, por ejemplo, en nuestra vida pasada, antes de Cristo, en una ocasión nos fuimos de viaje toda la familia no sé si fue a West Virginia, a esquiar en la nieve sin plata. Lo que hice fue saqué 2 o 3 tarjetas de crédito con buenos cupos y me fui a punta de tarjetas de crédito con mi familia a vacacionar y a disfrutar y a esquiar en la nieve y a comer en restaurantes y de todo. Qué irresponsable, y eso lo hice. A veces también es por darle gusto a las otras personas, o la presión social o la presión familiar. Hay que tener cuidado con eso, tenemos que tener ese carácter. Y la gente le dice, no, es que la vida es para darse gustos, hay que aprovechar, la vida es corta. Todos esos argumentos del mundo son argumentos del mundo. O sea, nosotros no debemos de ser dirigidos por esos argumentos, sino por el diseño de Dios. Entonces, por eso, eso no quiere decir que Dios condena el placer. Ahora, uno me dice, entonces, todo lo que es placer es malo y es contra Dios. No. O sea, nosotros podemos, es decir, estar derrochando el dinero por causa del placer desordenado, placer por el pecado, el placer desordenado. Pero por otro lado, Dios es el creador del placer. El placer fue creado por Dios, el disfrute fue creado por Dios. Dios no quiere Dios nos ha puesto en esa tierra para que tengamos placeres y para que tengamos disfrute, pero mientras sea en el diseño y en el orden de Dios. Ahí está el problema, que muchas veces no lo estamos haciendo en el orden de Dios ni en el diseño de Dios, sino que estamos practicando esas cosas por fuera del orden de Dios. Por lo tanto, el placer no es un fin en sí mismo, sino que debemos mirarlo como parte del diseño de Dios. Está la otra persona, que es el tacaño, digámoslo así, el que no gasta nada por ahorrar y por acumular más, por tener más plata y más dinero y más inversiones, y entonces vive a ras y gasta lo mínimo y no saca a la familia a ningún lado, que porque para no gastar, y todo lo acumula y lo acumula y lo acumula y lo acumula, y a lo mejor esa persona se vuelve muy rica, puede ser, pero ahí tampoco es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos ese nivel de vida financiero, porque estaríamos entonces mostrando con esa actitud, estamos demostrando que realmente en nuestro corazón lo que hay es un interés, un amor hacia el dinero, un amor para depender del dinero, y para nosotros el dinero en realidad viene a ser como el ídolo. Por eso vivimos de esa manera, y tal vez podamos hacer mucho dinero, pero ¿de qué sirve hacer mucho dinero? Como aquel hombre rico que pues trabajó toda su vida para hacer dinero, y al final, ya cuando iba a disfrutar todas sus riquezas, pues no pudo porque se murió. Entonces, ¿de qué sirve? Nosotros debemos ser muy equilibrados, o sea, ese dominio propio y ese equilibrio que solamente el Espíritu nos puede dar. El mundo nos vende la idea de que el hombre exitoso es el hombre próspero, el hombre que tiene riquezas y que tiene poder en este mundo, y ese es el que tiene éxito. Pero eso es un valor conforme al mundo, y nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, somos personas de Dios. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por ser personas exitosas en el reino de Dios y no exitosas en el mundo. Eso no quita el hecho de que de pronto podamos tener propiedades o tener cierta abundancia financiera, ¿no? Pero como hombres de Dios, nuestro verdadero éxito, pudiéramos decir que pudiera estar descrito en el Salmo 1, cuando dice en Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hoy estamos en ese día, meditando en la ley del Señor. Bienaventurados somos. Ese realmente es el hombre exitoso para Dios, un hombre que no anda en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que un hombre que encuentra en la palabra de Dios, en la relación con Dios, su delicia, y una persona que está constantemente meditando en su palabra de día y noche. Creo que eso es lo que nos lleva al verdadero éxito espiritual. ¿Qué debemos esperar entonces conforme a Dios en el ahorro? ¿Lo que quiere Dios? Dios en realidad quiere un balance apropiado en el manejo financiero. Dios no quiere que seamos esas personas que gastamos todo lo que nos ingresa o más, ni que sean esas personas que ahorramos casi todo y no gastamos casi nada, sino que seamos unas personas que sepamos manejar nuestros ingresos, los ingresos que Dios nos provea de una manera apropiada, sabiamente en el diseño de Dios. Eso se logra con el Espíritu. Cuando nosotros decimos, es que muchas veces uno dice, es que me gano nomás $2,000 y eso no me alcanza y no para esto. Bueno, realmente el que veamos apretados o no apretados, si estamos produciendo ingresos, eso depende de nuestra sabiduría de cómo manejar el dinero. Porque si yo me gano $2,000, debo vivir de esos $2,000, tengo que saber que debo de ahí. No importa lo que te ganes, una persona financieramente ordenada en el Señor tiene que hacer reservas, ahorros para imprevistos. Hay unos imprevistos futuros, ciertos y otros inciertos. Debemos hacer reservas para los impuestos, porque así como somos personas de Dios, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros debemos de cumplir nuestra responsabilidad con el gobierno y debemos de pagar nuestros impuestos justamente con el gobierno y no ser personas que estemos buscando la manera de no pagar impuestos o de hacerle trampa al gobierno. Entonces debemos hacer esas reservas. Yo recuerdo hace años atrás, cuando tenía la empresa, un año estaba yo ganando y entraba plata y yo gastamos y nos dimos la gran vida ese año y eso había abundancia y plata, y cuando terminé el año vinieron los impuestos y hay que pagar una tonelada de plata y no tenía la plata y dije, oh my God, y ahora yo no había caído en cuenta que me gasté la plata de los impuestos y no era mía. Entonces recuerdo que aprendí la lección. En ese año tuve que financiarle al gobierno para pagar los impuestos y pagar intereses, porque entonces a partir de ahí empecé a aprender la lección y sabía que si me entraba X dinero yo tenía que calcular mis impuestos y tenía que hacer una reserva cada mes para guardar, para pagar los impuestos. Entonces empecé a hacer reservas cada mes y Dios me fue guiando para eso, para la salud, porque también tenemos que tener reservas para la salud, porque tenemos que tener reserva para imprevistos, porque la vida trae muchos imprevistos. Hay muchas cosas que tú tienes un presupuesto, pero eso no te funciona, porque a la hora de la verdad te sale que una cosa, que la otra, que el carro se te dañó, que las llantas, que el aire acondicionado se dañó, en fin, muchas cosas que pasan en la vida que nosotros no debemos de vivir como hombres y personas de Dios al día. Si nos ganamos $2,000, sabemos que esos $2,000 hay que dejar un porcentaje para imprevistos, un porcentaje para impuestos, un porcentaje para la salud, un porcentaje tenemos que ser generosos, no solamente, y vamos a ver cómo Dios quiere que dentro de nuestras finanzas demos a Dios lo que hay de Dios, al gobierno lo que es del gobierno, le demos cumplamos nuestras responsabilidades en la familia y también aún tengamos reservas para el descanso, porque todos necesitamos descanso para descansar o vacaciones o lo que sea. Entonces tenemos que llevar una vida financieramente ordenada. A veces somos tan desordenados que nos entra el cheque o el dinero
y gastamos y después no hacemos reserva de nada. Después vienen los problemas, vienen los imprevistos y viene el estrés, viene la angustia. ¿Y de dónde vamos a sacar? O tenemos que endeudarnos, tenemos que asumir deudas. Y ahora más adelante vamos a hablar de las deudas. También se acuerda a Dios, qué es lo que Dios quiere. Si Dios quiere cómo manejar las deudas. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar un balance y un presupuesto, administrar los recursos financieros de una manera apropiada y ordenada para que podamos vivir sabiamente como hijos de Dios en el reino de Dios. Nosotros debemos ser ejemplo, debemos ser testimonio de orden financiero, no importa si es poco o si es mucho, porque yo recuerdo hace muchos años, yo estaba muy joven, estaba empezando mi carrera profesional y en ese entonces lo que ganaba era muy poco, pues estaba apenas el primer trabajo que tuve y aunque era profesional no ganaba suficiente. Y hablando con un tío que era próspero, mi tío me decía, me daba consejos: Ramiro, estás joven, me decía, empieza a ahorrar. Y yo le decía: ¿de a dónde? Si no me alcanza, lo que me entra apenas si pago las cuentas que necesito. Y él me decía: no, fíjate, yo no escuché ese consejo. Me dijo: es que el ahorro, uno nunca debe ahorrar cuando le sobra. El ahorro no es algo que uno va a hacer porque le sobra, el ahorro es algo que uno va a hacer aunque no le sobre. Tú simplemente es una disciplina. Es una disciplina. Así como tú sabes que tienes que pagar impuestos, tú debes ahorrar. Entonces aprende a ahorrar, porque el ahorro es algo psicológico. Me lo dijo en ese entonces en el mundo. Si puedes, ahorra aunque sea $10. Pero si hubiera empezado a ahorrar $10 hace 2000 años, no sé. ¿Cómo estaríamos de...? Ahora quién sabe cómo me hubiera beneficiado esos ahorros, pero no lo hice porque yo decía: no me alcanza. Error. Pero ya en el Señor aprendí. Por primera vez yo empecé a ahorrar ya en el Cristo. Fíjate, antes nunca ahorraba. Y cuando tenía dinero de más me lo terminaba gastando. Entonces, pero hay que ahorrar en el orden de Dios. Entonces, ahorrar es importante. Y Dios nos pone como ejemplo el caso de José. El caso de José, por ejemplo, y nos pone como ejemplo, fíjate, el sueño que tuvo José en Egipto y todo eso, y también el caso de las hormigas. Pero quisiera, o sea, el ejemplo de José es otro ejemplo más de la mayordomía, de acuerdo al carácter de Dios. O sea, el hecho de que él ya estaba en una situación privilegiada, pero lo hizo eso, el hecho de que cuando era mayordomo de las casas de Potifar y en la cárcel, él administró muy bien todo lo que es las finanzas y todo lo que era el orden de la casa y de la cárcel. Y cuando llegó y el faraón lo puso en esas, que era el segundo, él, después del sueño del faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, él entendió por revelación de parte de Dios que cuando nos va bien debemos ahorrar, porque habrá momentos en que nos puede ir mal. Entonces puede surgir imprevistos. Puede surgir imprevistos en esa situación. Pero eso es mayordomía, eso es saber administrar todo lo que Dios pone en nuestras manos y, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Entonces en Proverbios 6:8 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Fíjate cómo Dios nos habla hasta poniéndonos un ejemplo. Las hormigas a veces son más inteligentes que nosotros, que nos pensamos que somos tan inteligentes. Cuando Dios nos permite tener un poquito de más, a veces lo que hacemos es salir a gastarnos. Hay que aprovechar y darnos los gustos que no nos hemos dado y nos gastamos la plata porque tuvimos algo extra. Pero ahí es donde tenemos que ser sabios y decir: ok, Señor, tú me has dado un poquito más, de eso vamos a coger una porción y vamos a guardar porque pueden venir momentos de necesidad. Esta mañana la hermana ponía el caso del COVID, cuando unos años atrás les puso, entiendo, que ahorrar, y vino el COVID y fueron
tuvieron suficiente no solamente para ellos, sino para bendecir a otros. Entonces, esas situaciones pueden pasar. Y como somos mayordomos, esa es la dirección que Dios nos da. Dios nos está diciendo, maneja así mis finanzas, porque acuérdate, las finanzas no son tuyas, las finanzas son de Dios, y todo lo que tenemos es de Dios. Y un día Él nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? Y tú le vas a tener que responder a Dios. Y espero que en ese momento el Señor diga, fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y no que te mande a azotar, porque hasta no, puede mandar a ser azotados. Entonces esperemos que ese no sea el caso de nosotros. Pero lo importante es que nosotros tenemos que manejar los recursos financieros conforme al diseño de Dios y no conforme a nuestras emociones, a nuestras preferencias, a nuestros intereses personales. Y la otra cosa importante es que nosotros obviamente debemos manejar nuestras finanzas con un presupuesto en orden, ordenadamente. Si ganamos tanto dinero, tenemos que manejar eso, un presupuesto sabio, dirigido por el Espíritu. Y en ese presupuesto tenemos que hacer las reservas correspondientes, debemos hacerlas. También debemos de evitar las deudas, porque las deudas, ¿qué es una deuda? Cuando yo asumo una deuda, un préstamo, estoy comprometiendo mis ingresos futuros. Entonces estoy diciendo, yo me voy a gastar la plata que me prestan ahora, una plata que todavía no me he ganado y que espero ganármelo en los próximos años. Entonces, como yo espero ganarme tanta plata, entonces ahora voy a pedir esa plata anticipada. Pero ¿qué pasa? Que esa deuda tiene un costo. Primero que todo, estoy comprometiendo mis ingresos futuros, que son inciertos, ¿o no? Que nadie tiene garantizado que mañana vas a ganar. Aunque tengas un empleo, mañana puedes perderlo. Si tienes un negocio, mañana puedes perderlo. Pueden pasar muchas cosas, pero al tú endeudarte, por eso es que vienen muchas quiebras. Ese fue mi caso. Cuando yo me quebré fue por eso. Me fui endeudando, y cuando vino el mal momento no tuve cómo pagar. Y vino la quiebra. Y yo pensaba que iba a poder pagar. Entonces, las deudas debemos evitarlas al máximo, porque en el diseño de Dios no está el que nosotros estemos comprometiendo nuestros ingresos futuros a un costo además alto, porque estamos pagando unos intereses. O sea que estamos prestando $10,000, al final terminamos pagando 15 y usando 10 por los intereses, tal vez, por decir algo. Entonces es muy importante que evitemos las deudas. Hay casos que necesitamos endeudarnos. Por ejemplo, una casa, tal vez no tenemos la capacidad de comprarla de contado, tal vez no, entonces a lo mejor necesitamos entrar en una deuda, pero es una deuda que pudiera ser razonable en el diseño de Dios, porque en vez de pagar una renta, pagamos un mortgage. Entonces compensa una cosa con la otra, y es una necesidad básica de la familia, cosas necesarias. Pero a veces nos estamos endeudando por una sala, o por ropa, o por irnos de vacaciones, o por cosas lujosas, cosas que no son necesarias. Y ahí es donde está el desorden financiero. Nosotros, según Dios, no debemos de endeudarnos nunca en cosas que no son necesarias, básicas, indispensables. Yo recuerdo en el Señor, una vez nos quedamos sin sala en la casa, porque la sala mi esposa muy generosamente la regaló un día. Llegó del trabajo y estaba vacía y encontré la sala vacía. Y después de la sala, no la regalé. Entonces, porque me imagino ya no le gustaba. No, ya estaba viejita. Ya estaba, bueno. Entonces, bueno, nos quedamos sin sala porque no teníamos, en esa época, no sé ahora, tú ibas a Rooms to Go y tú ibas a comprar una sala y por 2 años no pagabas nada, y después, pues, o sea, te la daban así. No, pues vamos, y no. Hasta que no tuvimos el dinero, así a la sala, para irlo a comprar, pasamos no sé cuánto tiempo con la sala vacía. Como un año sin sala. Pero porque Dios, en su diseño, Eso fue un poquito manipulación, ¿sí o no?
Entonces, Pero tú te saltaste algo. Los presupuestos mensual de gastos tienen que estar en coordinación muy importante eso. Estar en coordinación con la esposa. con el cónyuge. Sí, Es importante, no crean que no. uno debe, claro, como pareja, como matrimonio debemos de manejar las finanzas en coordinación. No, porque se supone que No manipulación, es un fondo porque común. la cabeza es la cabeza. Es un fondo común y por lo tanto debe haber un orden financiero, pero debe ser en coordinación. Muy importante eso. Amén. Entonces, bueno, estoy tratando de adelantar un poquito más para por ejemplo, Pablo era un hombre, yo siempre quiero referirme a eso, que dependía, a veces trabajaba el apóstol Pablo con sus manos para sostenerse haciendo tiendas, a veces no, a veces él vivía y dependía de las ofrendas que las iglesias le mandaban. Aquí, por ejemplo, hay un caso que no lo vamos a entrar para no hacerlo largo. La iglesia de Filipos era una iglesia que le daba ofrendas a Pablo, le mandaba, y de pronto le dejó de mandar las ofrendas. Y Pablo empezó a tener necesidades porque él contaba con esas ofrendas para él vivir. Y la iglesia de Filipos no se las dejó de mandar por un tiempo. Y él pasó hambre y pasó necesidades, pero él no se molestó, él no se puso bravo, él no murmuró, él no renegó, él no se quejó, él no le reclamó, sino que confió en Dios. Estaba contento. Y estaba contento, satisfecho, estaba viendo a ver cómo resolvía su necesidad, hasta que un día la iglesia de Filipos comenzó otra vez a darle las ofrendas. Y entonces ahí fue cuando él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. de lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no fue un hombre que empezó a reclamarle a la iglesia: mira, me están haciendo morir de hambre, mira que no me manda la ofrenda, mira que necesito. No, las ofrendas, y eso son las cosas que vamos a ver más adelante si nos da tiempo, todo lo que Dios quiere que le demos a Él, a Dios, debe ser de corazón, no presionado, no manipulado, no debe ser una obligación impuesta, sino que debe salir del corazón. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo sabía muy bien, y por eso él no presionaba para que le ayudaran y le contribuyeran en sus necesidades. Y él esperaba. Y entonces fíjate, cuando él recibió volvieron a mandarle, él escribió en esa carta a los filipenses, les menciona eso, dice: al fin, por fin, volvieron a revivir el cuidado de mí, que me tenían abandonado, pero gracias a Dios. No dijo que estaba abandonado, pero dijo al fin, o sea. Entonces, muy importante que nosotros aprendamos a depender de Dios y a esperar en Dios y aceptar la voluntad de Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Contentamiento. Por eso, él mismo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:8, le dijo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, Techo y comida. lo que Dios nos promete es que nos va a dar lo necesario. Incluso lo dice en Mateo 6, cuando no dice nos va a dejar mendigar pan. que busquemos primeramente el reino de su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, porque Él sabe, dice Dios, sabe lo que tú vas a necesitar. O sea, Dios nos promete darnos lo necesario. Él no nos promete que nos va a hacer ricos, ni nos va a dar de más. Pero sí nos promete a sus hijos que no siempre nos va a dar lo necesario. Ahora, ¿qué es lo necesario? Alguien podría decir: no, lo necesario es tener un carro del año, lo necesario es tener vacaciones por todas partes del mundo. No, lo necesario es lo necesario. Entonces, por eso dice Pablo aquí: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. O sea, tenemos comida, vestido, techo, lo necesario. Con eso debemos estar contentos. Ya si no tenemos de más, ok.
pero al menos eso nos debe dar satisfacción y darle gracias a Dios porque Dios nos provee lo necesario. Amén. Pues Ramiro escribió aquí algo que me llama mucho la atención. Por no tener lo que quiero, no disfruto lo que no tengo. ¿Ve? O sea, a veces estamos tan deseando querer otras cosas que no disfrutamos verdaderamente lo que tenemos hoy. Y la verdadera vida abundante es disfrutar lo que tenemos hoy, porque es lo único que tenemos verdaderamente. Amén. Y eso pasa mucho. Muchas veces nosotros no disfrutamos lo que tenemos, porque siempre estamos anhelando otras cosas. Entonces, siempre lo de los demás es lo mejor y lo tuyo es lo peor. No. Yo le digo siempre a mi esposa y decimos, lo que tenemos, lo que Dios nos da es lo mejor. A lo mejor, obviamente no sea lo mejor comparado a otros, pero para nosotros es lo mejor, porque es lo que Dios nos ha dado. Entonces, eso es lo mejor. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Ahora, dice, Dios no quiere que nosotros seamos personas que estemos pidiendo plata prestada, porque no es el diseño de Dios. No nos llamó para vivir mendigando y que estar prestando plata, a menos, repito, que sean cosas necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Fíjate cómo dice la palabra del Señor. Dice, el que pide prestado es como esclavo del que te presta. O sea, el que te presta tiene como una autoridad. En la época antigua, si tú no tenías que pagar la deuda, venían y te quitaban hasta la mujer, los hijos, porque tienes que pagar. Entonces, si no tienes, te vienen y te quitan a la familia. Tantos años de trabajar en el campo o algo, los hijos, la esposa, era así. Gracias a Dios que no estamos en época que tal vez nos embarguen y nos quiten el carro y la casa, pero no la mujer y los hijos. Pero bueno, pero igual, pues nosotros no debemos de estarnos endeudando por cosas que no sean necesarias, porque las deudas nos hacen esclavos de las deudas mismas. Entonces, por el contrario, Dios promete a sus hijos que nosotros deberíamos de ser personas que prestemos y no pidamos prestado. O sea, que antes seamos personas que bendigamos a otros, ayudemos a otros, y no personas que estemos endeudándonos. También habla la palabra de los fiadores. Nosotros no, según Dios, esa figura de fiador, que es uno comprometerse a pagar la deuda de otra persona si la otra persona pide prestado algo, pues según las escrituras el Señor dice que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo, dice Proverbios 22, 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Wow. Sí. Ahora, eso no quiere decir que puedan haber circunstancias en el Señor que de pronto Dios nos ponga servir de fiador a un hermano o a un familiar o a alguien, pero para eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser dirigidos por Dios y no ser ligeros en eso. Todo el mundo, sí, yo te sirvo de fiador, sí, yo te sirvo de fiador, sí, yo te sirvo de fiador, porque ese tampoco es el orden de Dios.